Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Fate el despertar capítulo 123. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme y ver los fics antes. Link del Discord del canal y fic en la descripción. Un torrente de llamas y relámpagos cayó sobre ellos, haciendo añicos el puente aéreo en el que se encontraban. En lugar de atacar donde estaban Leo y los demás, el ataque no fue tan preciso y golpeó el camino cerca del centro de su grupo. Eso no hizo mucho para cambiar la destructividad del mismo. Prácticamente todo el tramo cubierto por los maestros y los sirvientes se rompió, y los pedazos cayeron al olvido. Afortunadamente, entre esos pedazos no había un solo cadáver carbonizado o una extremidad extraviada. Tan pronto como detectaron que algo andaba mal, los sirvientes hicieron un trabajo admirable para sacar a todos del peligro. Después de que el rugido del trueno se calmó y el polvo fue arrastrado hacia abajo por la gravedad, se les presentó una nueva escena. Como era de esperar, al camino de tierra y hierba que los había ayudado a ascender le faltaba un gran trozo. Dicho esto, el ataque del vampiro había hecho más que destruir. También había perturbado el espacio aéreo que los rodeaba. Las islas flotantes estaban desordenadas, algunas flotando dentro y fuera del alcance del puente. En realidad, algunas de ellas podrían ser piezas de este último que no se habían desplomado. Esto no era un factor tranquilizador. Si seguían moviéndose de esa manera, podrían chocar con las partes intactas del puente. Su grupo estaba ahora disperso. Leo, Galad, Gris y Asurbanipal estaban de pie en el borde de la parte a la que se habían retirado. El camino había sido destruido delante de ellos, por lo que eran los que estaban a menor altitud. Por encima de ellos, al otro lado de esta nueva brecha, podían ver las figuras de Oriana, Michael, Faetón y Bruno. Parecían estar ilesos, lo que fue un alivio fugaz hasta que surgió otra pregunta. ¿A dónde se habían ido todos los que estaban en el medio? ¿En serio se cayeron? No, lo lograron. Galad miró hacia arriba. De hecho, si uno miraba las islas flotantes que danzaban en el aire, podía ver a sus camaradas de pie sobre ellas. Brynhildr y Ewald en un lado, Odysseus, Atsuyo y los amos sin sirvientes en el otro. La razón por la que Leo no los había notado antes era porque habían aterrizado bastante lejos de su posición inicial. O mejor dicho, esas islas debían haber estado pasando por allí en ese momento, y ahora se estaban alejando. Ahora que las veía mejor, Leo tuvo que recuperar la idea de que los islotes volaban al azar. Cada pedazo de tierra que no estaba unido al puente era arrastrado en una espiral gigantesca. Se arremolinaban en un patrón ciclónico y todos estaban atrapados en el ojo de la tormenta. Mientras se preguntaban cómo podía haber tantas rocas a la deriva de repente, finalmente se les ocurrió. También eran trozos de puente, excepto que provenían de una altitud mucho menor. Al mirar por el borde, los maestros y los sirvientes vieron que el camino por el que habían escalado durante tanto tiempo ahora se estaba desmoronando. Lo mismo podía decirse del camino que aún tenían que recorrer. Ya fuera hacia atrás o hacia adelante, ya no había ningún lugar al que ir. Espera, si no hay apoyo, no nos van a arrastrar también a nosotros. Sin embargo, a pesar de esta percepción, los únicos dos tramos del puente que quedaban intactos estaban congelados en el aire. Dicho esto, como todo lo demás giraba a su alrededor, Leo todavía sentía el impulso instintivo de arrodillarse y agarrarse a lo que pudiera para mantener el equilibrio. Aún así, no podía apartar la mirada de ello. Si ese cielo embravecido se desplegaba de esa manera a su alrededor, no era más que una rotación sobre su propio eje. En el centro de ese tumulto, el rey de la tormenta permanecía de pie en el aire vacío mientras los miraba. Os esperaba a vosotros, a los que desafiaréis a la torre. A pesar del viento que aullaba a su alrededor, las palabras del vampiro resonaban más fuertes. Su voz era tranquila, pero cargada de una intensidad espeluznante. Desde el momento en que vuestros pasos os llevaron a través de mi puerta de los eones, vuestra presencia ha sido conocida. Os he concedido tiempo para que reconsideréis vuestra decisión y os marchéis. Ahora vuestro tiempo se ha acabado. Si persistís en aventuraros a donde no pertenecéis, en poco tiempo encontraréis vuestro fin bajo el peso de mi juicio. Si eso es todo lo que vale tu juicio, no me hagas reír. Otra voz se alzó a través de la tormenta. Pertenecía a la única persona que faltaba en el recuento. Desde el principio, Kiryu había estado avanzando a toda velocidad por este campo de cúmulos celestiales, a una velocidad tan alta que era imposible verla.
Sin embargo, ahora que la situación se había estabilizado, dejó de perder el tiempo y dio un poderoso salto. Como una bala de cañón, se elevó hacia el hombre de armadura dorada. Este último detectó su aproximación y giró, pero tenía demasiada velocidad. Con un impacto que sacudió el aire, el señor de la guerra desalojó a su oponente del vacío. Ambos se estrellaron contra la pared en espiral de islas. El pie de Kiryu lo estaba hundiendo en el suelo, pero a pesar de la violencia con la que había sido golpeado, el vampiro no se inmutó. Como si su agarre no significara nada, la apartó de él con un gesto y de inmediato su espada silbó en su dirección. Por otro lado, Kiryu ya estaba presionando para atacar también. El impacto de los choques de sus armas hizo que el suelo bajo sus pies cediera y las islas en las que se encontraban se desintegraran lentamente. En realidad, fue un intercambio impresionante para aquellos que pudieron seguirlo. Los ataques de Kiryu no eran cautelosos en lo más mínimo. Cada golpe era una exhibición notable de velocidad y fuerza. El hecho de que su oponente fuera capaz de igualarla con una sola arma y al mismo tiempo mostrar no menos ferocidad era digno de admirar. Naturalmente, la multitud de sus brazos hizo que algunos de sus ataques se le escaparan de la guardia, pero sin obtener recompensa. De hecho, era la implacabilidad del vampiro lo que parecía igualarlos. Se ponía sin miedo en el rango de sus ataques y respondía del mismo modo. Este intercambio vicioso ocurrió en el transcurso de unos pocos segundos, al final de los cuales parecía que Kiryu era la que estaba siendo rechazada. Pero eso tampoco la inmutaba. Si la empujaban con fuerza, todo lo que necesitaba era poner más de la suya. Y así, después de repeler su espada con un cuchillo, dio un paso adelante y blandió un hacha de doble filo para partirlo en dos. Y, por supuesto, su acero estaba listo para recibir el golpe. Pero no se le escapó a la vista que algo andaba mal. Había un rayo corriendo por su hoja. Una trampa. Para evitarlo, puso toda su fuerza en cancelar el impulso de su propio ataque antes de que las armas pudieran conectarse. Luego, puso ese poder en hacerse a un lado y lo esquivó. Mientras buscaba otro ángulo desde el que atacar, notó que esta trampa se extendía también a su armadura. Un método para asegurarse de que solo apuntaría a sus partes expuestas. No tenía sentido jugar en su mano entonces. El vampiro fue el que se adelantó y blandió su espada esta vez. Kiryu lo evadió saltando. Luego, le dio una patada en la cabeza y la usó como apoyo para dar una voltereta. Esa patada por sí sola tenía el poder de romper el acero, pero el espadachín dorado la recibió sin pestañear. Kiryu también lo sintió cuando lo golpeó. Aunque no era un Servant, sus aptitudes estaban al mismo nivel. No, en realidad este ni siquiera podría ser su límite. Por supuesto, todos los que los observaban podrían llegar a la misma conclusión, pero ella no estaba sola al enfrentarse a él. Mientras el vampiro le dedicaba toda su atención, una miríada de hilos dorados cayeron sobre ellos. Las flechas de Asurbanipal lo atravesaron por detrás y lo acribillaron a agujeros. Esto no hizo más que obligarlo a mirar al rey con gravedad, pero al hacerlo, estaba apartando la mirada de otra persona. Bajaste la guardia. Kiryu no desperdició esta oportunidad y cerró la distancia más rápido que una bala. El vampiro se dio cuenta justo a tiempo de bloquear su alabarda. No obstante, el señor de la guerra tenía la iniciativa. Parar su ataque resultó una tarea difícil para él. Pero eso no fue suficiente para ella. Reuniendo su concentración y sed de sangre, desató una andanada de ataques al doble de velocidad y potencia de lo habitual. Desde una perspectiva externa, habría parecido como si hubiera asestado varias docenas de golpes al mismo tiempo. Esto fue demasiado para que su oponente lo manejara. Su espada solo logró atrapar una cuarta parte de ellos. Debido a que había dejado caer inadvertidamente su defensa voltaica, las armas de Kiryu atravesaron su armadura y lo destrozaron. La mitad de su cuerpo estalló en pedazos y la sangre salpicó todo el lugar. Saber, no puedes matarlo. Gritó Bruno desde su trozo de puente. Lo necesitamos con vida para que responda a nuestras preguntas. ¿Crees que lo he olvidado, mocoso? Se necesita al menos esto para hacerlo arrodillarse. Kiryu vio que el montón de sangre y carne se retorcía. Chasqueó la lengua. Y, de todos modos, este no morirá tan fácilmente. A medida que los diversos componentes de su cuerpo se reunían, el vampiro se reconstruía rápidamente. Demasiado rápido. Sin siquiera pestañear por lo que debería haber sido una herida mortal, ya estaba de nuevo en posición de combate. El suelo bajo los dos estaba cediendo. Aparte de ella, también había quienes podían atacar al vampiro sin acercarse. Asurbanipal y Odyssey sacaron sus arcos y abrieron fuego.
Aunque Kiryu estaba tan cerca de su objetivo, no debería tener problemas para esquivar las flechas. Sin embargo, antes de que los proyectiles pudieran alcanzarlo, el espadachín dorado extendió su mano. Kiryu sintió un tirón dominante. A medida que se acercaban, las flechas volvieron a la forma de energía mágica, con lo que fueron absorbidas por el agujero que se había formado en su palma. Al hacerlo, las aniquiló a todas. Mientras tanto, Kiryu había evaluado correctamente la amenaza que esto representaba. Sin embargo, solo había una cierta cantidad de tierra a su alrededor, por lo que se vio obligada a saltar y abrirse paso nuevamente a través de la tormenta de islas flotantes. Entonces, después de todo, no tiene sentido, suspiró Odiseo al ver el poco efecto que habían tenido sus flechas. Cuando se trata de compatibilidad, ese hombre es el peor oponente al que un sirviente puede enfrentarse. Ese tipo, ¿qué hace aquí? Atsuyo frunció el ceño, sorprendida de encontrar a la misma persona que supuestamente había arrojado al mar. Hay algo extraño. Después de haber repelido a su agresor, el vampiro vio que nadie más avanzaba en ese momento. Eso no era nada de lo que sorprenderse. Si bien era cierto que los sirvientes que ascendían a la torre lo superaban en número de 6-1, esta no era una ventaja tan inmensa como parecía. Por supuesto, su abrumador poder de combate debería permitirles superar fácilmente a este oponente solitario que les bloqueaba el camino. El problema era que no podían permitirse el lujo de luchar juntos. Los espíritus heroicos que permanecían desafiantes con las armas listas solo podían esperar mientras lanzaban miradas ansiosas detrás de ellos. La naturaleza de este campo de batalla era la culpable. Los únicos puntos de apoyo que se les daban eran pequeños y estaban separados por un enorme vacío. Esto por sí solo significaba que el vampiro podía controlar cuántos enemigos podían desafiarlo a la vez. Pero más que eso, los humanos presentes aquí quedarían absolutamente indefensos en el momento en que sus protectores se alejaran. Como estaban a merced de este entorno caótico, tampoco había forma de que los maestros se reagruparan de manera segura. Por lo tanto, no había otra opción para sus sirvientes que permanecer dispersos para garantizar su seguridad. Con la simple creación de un terreno de este tipo, el rey de la tormenta había anulado por completo la desventaja causada por la diferencia de número. Aunque, si le era posible dar forma a este espacio hasta tal punto, se planteaba la pregunta de por qué necesitaría crear este campo de batalla para empezar. Y eso no es todo, murmuró Bruno para sí mismo. Luego le preguntó a Oriana. ¿Es uno de los que estamos buscando? La descripción coincide perfectamente, no hay duda. La ejecutora miraba al vampiro con su habitual serenidad. Sin embargo, dentro de su cabeza, los engranajes giraban. Ese es Sabrance Arco, el maestro de Avenger. Ese es un maestro. Michael observaba con asombro. Tenía el estoque en la mano, aunque sabía que sería tan bueno como una hoja de papel para protegerse. Acaba de enfrentarse a Saberoth Black, ¿no? No pongas tus expectativas habituales en algo que no es humano, respondió ella. Honestamente, intentamos investigar sobre él antes de venir al arca, pero incluso con la red de espionaje de la iglesia ese hombre seguía siendo un completo misterio. Sin la información que obtuvimos de Archero Fuite, ni siquiera sabríamos sobre su naturaleza vampírica. Es la primera vez que me encuentro con uno de ellos. El ex soldado sostenía un cuchillo con tanta impotencia como Michael. ¿De verdad son tan fuertes? Depende. Los que son muy antiguos pueden contener una cantidad ridículamente alta de misterio. Pero estamos hablando de una rareza entre las rarezas. Los vampiros de ese nivel están todos muertos hace mucho tiempo o se han escondido. No hace falta decir que ese tipo no está en nuestros registros. Oriana también había preparado sus llaves negras, un arma más apropiada. Considerando todo este caso, tiene que haber algo más. Pero eso no es lo que vinimos aquí a confirmar. Sin miedo, se acercó al borde. Desde allí, todavía no se acercaba a su invitado. Aún así, habló con la confianza de que él la escucharía perfectamente. Sabrance, antes de que esto se convierta en un intercambio de golpes a muerte, me gustaría intercambiar algunas palabras primero. No estaban a la altura de los ojos, pero ella podía sentir el ardor de su mirada roja como la sangre sobre ella. Sabemos quién eres. Y probablemente no te importe, pero te han señalado como uno de los culpables que amenazan al mundo en general, de la mano de Iván Pedilefei. Estamos aquí para escuchar algunas respuestas tuyas. No sabéis quién soy. Ni yo mismo lo sabía. Como nadie lo desafiaba, el rey de la tormenta abandonó su roca derrumbada y regresó a su lugar original en el centro del cielo.
Es cierto que me dieron el nombre de Sabrancearco. Lo he llevado durante muchos años. Pero durante más tiempo no tuve nombre. Y ahora, finalmente la verdad ha regresado a mí. Que se sepa, mi nombre es Joktan, señor de Babel. Después de 5000 años, los humanos finalmente han regresado a la torre. No como hermanos y hermanas, sino como enemigos a los que debo vencer. El señor de Babel, sus palabras provocaron una reacción en todos los presentes. Había dicho lo suficiente para que Oriana pudiera unir las piezas. Así que de eso se trata todo esto. Era una posibilidad, pero debo decir que estoy sorprendida. Uno pensaría que la gente de antaño habría tenido mejor gusto. Esta torre es espantosa. Sí, puede que le falte su esplendor original, pero sigue siendo la torre de Babel que construimos juntos. El ceño fruncido de Joktan se profundizó. Mi deber sigue siendo el mismo, aunque nos dejaste llegar hasta aquí. No es nada. Esta escalera no es algo que puedas cruzar sin la determinación de caminar tantos días como yo he vagado. Joktan levantó su espada. El sol deslumbrante se oscureció mientras las nubes de tormenta se cernían sobre sus cabezas. Este es mi reino y no te permitiré cruzarlo. Cuando bajó su espada, el mundo a su alrededor respondió soltando destrucción. La poca sensación de armonía que había quedado se esfumó. Las islas que habían estado fluyendo en espiral de repente se desviaron de su curso, mientras los truenos rugían y los relámpagos estallaban en los cielos. Tal como habían temido, este era un campo de batalla donde ningún lugar era seguro y reinaba el caos. El trozo de puente en el que estaban Oriana y los demás fue golpeado por una isla extraviada y se hizo añicos. El único lugar que se salvó de la destrucción fue el resto del puente donde Leo y Gris estaban agachados. Dicho esto, los furiosos truenos de Joktan no golpeaban precisamente donde estaban sus enemigos. Más bien, barrían el campo de islas y las devastaban ciegamente. Pero esto era una razón más para que los sirvientes estuvieran en guardia. Esta vez sí que lo está logrando, Brynhildr apretó los dientes. Ewald, agárrate fuerte. Sí. La Valquiria y el mago independiente se vieron obligados a abandonar la plataforma en la que habían encontrado asilo. Al momento siguiente, quedó reducida a cenizas. Sin embargo, incluso después de ser destruida, lo que quedó de ella todavía era esclavo del viento de Joktan. Como resultado, Brynhildr también tuvo que estar atenta a los escombros que volaban de un lado a otro mientras intentaba predecir los caprichos de las nubes. No estaba segura de a dónde ir o incluso cuál debería ser su objetivo más allá de la supervivencia. El problema era simple. No sabía cómo acabar con su enemigo. Si ese vampiro pudo sobrevivir a la masacre de Kiryu, ¿qué tipo de poder se necesitaba para acabar con él para siempre? Pensar en esto le hizo darse cuenta. ¿A dónde había ido Joktan? Esta devastación generalizada fue sin duda obra suya, pero el hombre en sí parecía haber desaparecido del escenario. Era impensable que huyera, no para alguien que se había presentado por voluntad propia y había cruzado el acero con ellos sin dudarlo. La deducción de Brynhildr terminó siendo acertada. Sintió la espada acercándose por su derecha, como electricidad estática en su piel. Afortunadamente, también estaba empuñando su lanza con la mano derecha. Bloqueó el ataque. Sin embargo, la fuerza de Joktan superaba la de ella. Con un gran esfuerzo, Joktan finalmente la apartó y continuó con su ataque mientras Brynhildr hacía todo lo posible por mantenerlo bajo control. Una vez más, recordó lo mucho más débil que estaba ahora que el sello de su poder estaba nuevamente en su lugar. Las nubes habían llenado el campo de batalla de oscuridad, pero un rayo iluminó el rostro de Joktan. Vio la determinación en sus ojos y comprendió que no podía luchar contra él con una discapacidad. Lancer, aquí hay suficiente tierra. Ewald también se dio cuenta. Suéltame. Estaré bien. KH. No podía hacerlo con tranquilidad, pero sabía que él tenía razón. Y así, soltó a su maestro y finalmente pudo luchar con ambos brazos. No tuvo tiempo de mirar atrás y asegurarse de que Ewald estaba a salvo. El rey de la tormenta blandió su espada y desató un rayo en un arco desde la punta. Pero ella no se quedaría atrás en términos de poder puro. Las runas danzaron alrededor de su lanza y ella respondió al rayo con fuego. El impacto resultante hizo volar en pedazos la isla debajo de ellos. Sin sus alas, no tuvo más remedio que moverse. Pero en lugar de huir, fue ella quien lo empujó esta vez. En una batalla de armas directa, no perdería en habilidad. Joktan tenía dificultades para acercarse tanto como antes ahora que tenía que lidiar con la longitud de su lanza. Aún así, no vacilaba en lo más mínimo. Cada uno de sus golpes era de hecho tan pesado como el de Ganelón y contraatacaba con no menos fervor.
Pero esto solo confundió más a Brynhilde. ¿Por qué luchas con tanta fiereza?, preguntó. Tienes poderes que deberían darte una ventaja sobre nosotros, los sirvientes, así que ¿por qué no los usas en su lugar? No lo necesito. Con una estocada, Jotun logró pasar del alcance de su lanza y se puso en guardia. Ella apenas logró bloquear su siguiente golpe y salió volando hacia atrás. Soy un señor de Babel, un defensor de nuestro futuro. Aunque me dieron la carga de este cuerpo atroz para soportar, no necesito depender de sus dones. Rodeado de chispas azuladas, cargó hacia ella. Brynhilde se preparó para recibirlo, pero mientras el vampiro corría hacia ella, detuvo su carrera cuando el sonido de disparos resonó cerca de él. En una roca flotante a unas pocas docenas de metros de ellos, Ewald estaba agachado con su arma apuntando a Jotun. Para compensar lo inestable que era el suelo debajo de él, había disparado 3 veces. La primera bala no había alcanzado a Jotun por completo, mientras que la segunda golpeó sin causar daño la armadura en su hombro. Por otro lado, la tercera dio en el blanco y atravesó la cabeza del vampiro. Sin embargo, una bala ordinaria no haría ninguna diferencia. El agujero se cerró tan pronto como se abrió. Todo lo que Ewald había logrado fue atraer la atención de Jotun sobre sí mismo innecesariamente. Sin embargo, contrariamente al miedo de Brynhilde, Jotun solo miró al mago independiente por un momento antes de ignorarlo. Dado que sus ataques eran claramente ineficaces, no era como si tuviera que preocuparse por su interferencia. Aunque, esta obstinación también era algo extraña. Pero la valquiria no se quejó y levantó su lanza cuando el vampiro finalmente se acercó a ella. Chocaron de nuevo y saltaron chispas donde sus armas se encontraron. Pero entre ellas también estaban las chispas del propio poder de Jotun. Con él mismo como centro, un rayo azul se desató en un trueno ensordecedor. Esto fue varios órdenes de magnitud superior a lo que había mostrado anteriormente. Brynhilde lo sintió venir y rápidamente levantó un escudo de runas para absorber la peor parte. La fuerza de la explosión se suavizó, pero de todos modos atravesó su barrera. Casi cayó al suelo mientras un sabor a hierro llenaba su boca. Pero ella se mantuvo firme, porque la espada de tormenta se levantó nuevamente para desatar otra ola de destrucción. Cuando Jotun quiso derribarlo, su ataque se vio interrumpido cuando algo lo golpeó en la mano. Esta vez no fue una bala, sino una flecha, disparada desde bastante lejos. Al otro lado del campo de batalla, Odiseo ya estaba preparando otra mientras sus agudos ojos seguían cada movimiento de los combatientes. Puede que las circunstancias estén en contra de la idea, pero aún así estamos aquí para luchar juntos, dijo sonriendo. Seguramente debes tener aliados a los que puedas recurrir. Pero si te mantienes tercamente sola, no nos culpes por aprovecharnos de tu coraje. Podrían levantarse otros 100 de ustedes y eso no cambiaría nada. Jotun levantó su mano hacia el arquero mientras se acumulaba una luz azulada. Odiseo soltó su flecha y el proyectil atravesó la tormenta hacia la frente del vampiro. Este reaccionó rápidamente y la cortó en 2. Sin embargo, no tendría tiempo de vengarse, pues esa era exactamente la abertura que Odysseus había querido crear para Brynhilde. La valquiria lo sabía y blandió su lanza horizontalmente hacia el cuello de su oponente. Los reflejos de Jotun le permitieron desviarla de su curso, pero a costa de su equilibrio. No se detuvo y asestó unos cuantos golpes más antes de que pudiera volver a levantar la guardia. Cuando se cansó de ser el que estaba a la defensiva, Jotun echó un vistazo y cargó contra ella. Fue entonces cuando Brynhilde desvió su estocada en lugar de pararla. Dio un paso más cerca y dejó que la espada pasara justo detrás de su cabeza. Entonces, golpeó su pecho no con la cabeza, sino con la empuñadura de su lanza. La runa inscrita en ella brilló. Como si lo hubiera atropellado un camión, Jotun salió volando por los aires. Apenas logró recuperar el equilibrio cuando tuvo que desviar más flechas. Aunque aquí soplen muchos vientos, los míos no podrán acostarse ni dormir. Odiseo tensó la cuerda de su arco e infundió maná en sus dardos. Los 3 se lanzaron como torbellinos hacia el rey de la tormenta. Sin embargo, no representaban una gran amenaza, ya que Jotun solo tuvo que correr a un lado y dejar que pasaran aullando sin hacerle daño. Sin embargo, lo que no se dio cuenta fue que esas flechas de viento no estaban destinadas a hacerle daño. Odiseo simplemente lo había hecho ir a donde quería que estuviera. Jotun también lo sintió, aunque para entonces ya era demasiado tarde. Una isla pasó y reveló a Brynhilde que había ocultado su llegada. Las runas danzaban alrededor de la enorme punta de lanza, cargándola de poder. Ella saltó. Ya estaba sobre él, levantando su arma por encima de su cabeza y blandiéndola como un martillo. HMM. Aunque puso todo su empeño, Jotun no pudo resistirse a tanta fuerza.
El impacto lo hundió en el suelo como un clavo y, cuando el islote se hizo añicos, desapareció en el vacío, fuera de la tormenta. Brynhilde casi corrió la misma suerte, ya que el impacto de su ataque recorrió las rocas circundantes y las destruyó a su vez. Aún así, escapó de una mala caída in extremis, gracias al retroceso de su propio ataque. ¿Desde dónde vas a atacar ahora? Respirando pesadamente, esperó. No había forma de que esto hubiera sido suficiente para acabar con él. El hecho de que su entorno todavía estuviera sumido en el caos era prueba suficiente. Sin embargo, al mismo tiempo, Houghton no iba a volver a levantarse. El agujero que se había abierto en el campo de islas ya se había rellenado, por lo que era imposible ver lo que había al otro lado. Pero la respuesta llegó alta y clara. Una luz intensa brilló a través de los espacios entre los islotes. Así que en lugar de salir a reanudar el duelo, iba a destruirlo todo. Ewald. La valquiria buscó a su maestro. Efectivamente, él había encontrado una manera de seguirla no muy lejos de ella, en contra de la razón y el peligro. Pero esto también significaba que se vería atrapado en la devastación que se avecinaba. No tenía sentido quedarse allí. Se apresuró a ir a su lado y salió corriendo. Detrás de ellos, estallaron luces y fuego, incinerando todo lo que se interponía en su camino. Mientras los dos huían juntos, Brynhilde se quedó al acecho del espadachín dorado. Pero, sin que ella lo supiera, Houghton no iba a aparecer cerca de ellos. Por el contrario, se dirigía en la dirección opuesta, hacia su nuevo objetivo. Exclamación de cierre. Odiseo también había tenido la impresión de que el vampiro apuntaría a la pareja fugitiva. De ahí su sorpresa cuando el rey de la tormenta se levantó de repente junto a él. Inmediatamente movió su arco en respuesta, pero no lo suficientemente rápido. La sangre salpicó cuando el brazo que sostenía la cuerda del arco fue cortado en la base. Si no podía tomar represalias, entonces era necesario retirarse. Usando una ráfaga de viento, Odysseus saltó hacia atrás. La espada del vampiro atravesó el aire y demolió el suelo, pero no alcanzó su objetivo. Aunque todavía no había mucha distancia entre ellos, el arquero hubiera preferido alejarse aún más. Desafortunadamente, no podía comprometer a Laurent y la Dile que estaban detrás de él. Esos dos solo podían mirar con caras ansiosas, ni siquiera tenían armas para participar en esta pelea. Y aquí está el por qué sería mejor que los maestros se mantuvieran alejados. Odiseo suspiró y desmaterializó su arco. Curiosamente, Houghton no estaba atacando de inmediato. Su espada no estaba bajada. Solo estaba esperando un movimiento por parte del arquero. ¡Qué inmensamente generoso! El arquero no podría igualarlo en una batalla a corta distancia, eso lo sabía. Tampoco podía manejar su arco con un solo brazo y su maestro no podía sanarlo. Gracias a Odiseo probablemente podría detenerlo a costa de unas cuantas muertes, pero eso no traería una solución a su problema. En cuyo caso solo había un método. Suponiendo que el vampiro fuera consciente de su propia ventaja, era hora de sorprenderlo. HMPH. Odiseo saltó hacia su oponente como si fuera a derribarlo. Naturalmente, Houghton solo tuvo que quedarse allí para darle la bienvenida. Como no era como si pudiera ganar en un contexto de fuerza en ese momento, Odiseo de repente hizo un giro brusco un segundo antes de que pudiera estar dentro del alcance de la espada. Su rápida curva hizo parecer que quería rodear a su oponente. Eso tampoco habría sido una mala idea, si no fuera por el hecho de que Houghton reaccionó más rápido y se lanzó para cortarlo. Los ojos de Odiseo podían predecir sus movimientos hasta ese punto, por lo que, en lugar de simplemente esquivar al espadachín dorado, se agachó y se deslizó debajo de la espada electrificada. Terminó detrás de Houghton. Rápidamente, materializó una flecha en su mano y la clavó en los pies del vampiro. Incluso sin su arco, había algunas formas de usarlos. El arquero se apartó para evitar la muerte, después de lo cual la flecha infundida con viento explotó debajo de Houghton. Por supuesto, esto no le causaría mucho daño. Sin embargo, la corriente ascendente así creada levantó al vampiro en el aire. Esta habría sido una oportunidad perfecta para repartir algún castigo, si Odiseo hubiera tenido alguna forma de hacerlo. Sin embargo, tal como estaban las cosas, Houghton era el amo de este mundo y no necesitaba un punto de apoyo sólido. Corrigió su propio camino en el aire, apuntó la punta de acero al arquero manco y disparó como un misil. Muy bien entonces. El arquero solo pudo escapar de él unas cuantas veces. Por eso, se quedó allí esperando a que el rey de la tormenta lo alcanzara. Pero no sin preparación. En su mano, agarró 3 flechas. Cuando su agresor estuvo sobre él, rodó frenéticamente hacia un lado para dejar que la espada se clavara en el suelo.
Sin embargo, Hotan ya lo esperaba y, al impactar, desató una ola de luz abrasadora. Odiseo apretó los dientes y se preparó. Desde el principio había estado preparado para sentir algo de dolor. Se aseguró de recibir el ataque con el lado del brazo que le faltaba. Luego, blandió las flechas que había preparado. Los 3 dardos se llenaron de luz y en un abrir y cerrar de ojos salieron disparados de su mano hacia Hoktan. Exclamación de cierre. El vampiro no había previsto un uso tan poco ortodoxo. Después de todo, mientras Odiseo usara su explosión de maná para impulsarlas, sus flechas aún podían funcionar como proyectiles. Por supuesto, no tenían la mitad de potencia que si las hubiera disparado con su arco. Pero a esta distancia, la velocidad y la potencia no importaban. Las 3 alcanzaron su objetivo con toda su fuerza, después de lo cual explotaron por una sobrecarga de energía mágica. Esta deflagración fue más grande que la anterior. Las 2 volaron en direcciones opuestas. En un segundo se pusieron de pie y vieron el resultado de su esfuerzo. Como era de esperar, Hoktan apenas sufrió un rasguño, e incluso ese pequeño daño desapareció como si nunca hubiera sucedido. Por su parte, Odiseo había sufrido más que un pequeño daño a causa de este choque. Al fin y al cabo, esto es una tontería irrazonable, suspiró. Si empleas todos los trucos que conoces, no te servirá de nada. El espadachín dorado se acercaba a él. No puedes matarme. No caeré. No escaparé. ¿En serio? ¿No te estás metiendo ya en un abismo sin fondo? El arquero enarcó una ceja. ¿Y tus palabras están dirigidas a mí o te las estás hablando a ti mismo? No importa qué veneno arrojes a mis oídos, su agarre en el mango de la espada se hizo más fuerte. Tú eres el que está parloteando aquí. Exclamación de cierre. Mientras Hoktan se enfrentaba a Odiseo, no se percató de la persona que se le acercaba por un costado. Una espada diferente se posó sobre su mano y empujó hacia abajo, obligándolo a bajar su arma. Al instante siguiente, fue el pomo de una katana lo que se estrelló contra su rostro. La fuerza detrás de ella apenas fue suficiente para hacerlo estremecerse, pero la sorpresa por sí sola bastó para detenerlo en seco. Giró la cabeza hacia Atsuyo Toriyama, quien lo estaba mirando fijamente. Has estado gritando cosas grandilocuentes pero luchas como un muro de ladrillos, gruñó la chica samurái. Así que eres tú. El vampiro entrecerró los ojos. ¿Viniste aquí buscando más conflicto? ¿No has cumplido tus sangrientas ambiciones después de derrotarme? Algunas personas se interpusieron en tu camino. Yo incluida, al final. Ella lo miró sin dudarlo. Pero esa mirada en sus ojos era diferente a la que había tenido antes. Hoktan ya no podía ver esa ira desesperada en ella. Estoy aquí para luchar, seguro, pero no por las mismas razones. Sin embargo, parece que necesitas a alguien que te ponga la cabeza en orden. Con gusto te patearé el trasero una segunda vez si es necesario. Dices tonterías. Las cosas no son como antes en el arca. La mirada del vampiro se intensificó y ardió como una pira. Mi fuerza ya no se ha reducido ni mi determinación se ha visto frenada. Si intentas interponerte en mi camino a pesar de todo, el único resultado que encontrarás será la muerte. Eso dices. Pero tienes razón, las cosas no son lo mismo. Swiftly, Atsuyo blandió su katana en una finta. Pero la brecha entre sus habilidades no podía ser mayor de lo que era ahora. Hoktan la bloqueó sin esfuerzo. Realmente cambiaste tu tono desde la última vez. Señor de Babel o lo que sea, cuando peleamos antes insistías en perdonarme la vida y evitar un derramamiento de sangre innecesario. Sonabas como un idiota con los ojos muy abiertos que no se daba cuenta de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Pero ¿sabes qué? Eso fue 100 veces más creíble que esto. Exclamación de cierre. Atsuyo cambió su centro de gravedad. De repente, estaba empujando desde un ángulo diferente y Hoktan se vio obligado a dar un paso atrás. Pero más que sus brazos, fueron sus palabras las que lo impactaron. Estás soltando tonterías sobre el deber y los enemigos a los que derrotar, pero no luchas como si lo pensaras. ¿No me dijiste que ibas a proteger a tus camaradas? ¿Y qué? Ahora lo único que te importa es esta estúpida torre. Nos va a hacer daño a todos, incluidos ellos. Si sabes tanto como te gusta fingir, entonces deberías saberlo. Ese es el significado que buscabas. Apretó los dientes con tanta fuerza que pensó que se iban a romper. Silencio. La empujó hacia atrás y golpeó con su espada. Su fuerza hizo que el suelo temblara y se agrietara, pero Atsuyo ya se había echado hacia atrás y saltó. No hay sentido que encontrar. Rugió.
Todos esos años, las noches que pasé como una abominación alimentándome de la vida, los días que perdí arrastrándome en las sombras, nada más que la absurda existencia de un cadáver ambulante. Se me negó una muerte adecuada, me desterraron de la luz sin una misión que cumplir, sin un destino que me liberara de esta farsa. ¿Por qué entonces? Antes de que las arenas del tiempo enterraran mis recuerdos para siempre, ¿por qué seguí caminando? No hay nada. Mi única recompensa fue revivir mi tormento de nuevo. Y, esta torre. Si esa es la respuesta, al menos déjenme reparar mi error de milenios. Déjenme ser su defensor hasta el final. Así que, al final, es solo para consolarte. La samurái cerró los ojos y respiró profundamente. Luego, le apuntó con la espada. Hoy tuve que aceptar dejar que el pasado fuera. Y déjame decirte que no afronté mis errores para dejar que los tuyos arruinaran nuestro futuro. Su declaración fue complementada por una voz familiar. En verdad, me solidarizo con vuestra situación, no muerto, dijo Odiseo entre dientes. Pero, tal como dijo mi maestro, no nos rendiremos ni daremos media vuelta por un solo obstáculo. Ni siquiera por respetar vuestro dolor. El arquero negro seguía privado de uno de sus brazos, pero a pesar de ello había vuelto a utilizar su arco. Puede que pareciese estúpido, pero todavía había una forma de usarlo. A falta de otra forma, el arquero tiraba de las cuerdas con la boca. La cantidad de fuerza que esto requería le hacía doler los dientes, pero aún así consiguió lo que quería. La flecha que había colocado era un dardo largo y negro velado por una luz verdosa. Para tirar de él hasta el final, se vio obligado a apuntar el arco hacia abajo. Pero eso no importaba, porque era una flecha que no fallaba. Telémaco. La flecha de las 12 hachas. Lanzó su noble fantasma. La flecha se hundió en el vacío, para luego volver a elevarse a la vista en línea recta hacia su objetivo. Jotan estaba dispuesto a cortarla como lo había hecho con los proyectiles anteriores, hasta que se dio cuenta de que ésta no se detendría tan fácilmente. Naturalmente, que se escapara solo significaba que Telémaco podía perseguirlo. De esta manera, Odiseo logró que el vampiro se alejara de Atsuyo y los demás maestros, por más que ella estuviera dispuesta a arrojarlos al suelo. Aunque tampoco hacía falta andarse con rodeos. La flecha negra completó su 11ª vuelta. Telémaco. Recompensa al final del viaje. Cuando se pronunció su verdadero nombre, desapareció. El rey de la tormenta no comprendió su significado y buscó su paradero. Sin embargo, la respuesta no podía ser más sencilla. Telémaco encontró el camino y atacó el destino de Jotan. La deflagración que se produjo en su interior hizo desaparecer todo el torso. Un golpe como ese hubiera sido fatal para cualquier otro. El cuerpo de Jotan pronto reparó el daño y su armadura lo siguió rápidamente. Pero incluso él estaba un poco aturdido por lo abrupto que había sucedido. Aunque solo fuera por un segundo, parecía que el caos que se desataba a su alrededor se ralentizaba. Pero se reanudó tan pronto como el vampiro fijó sus ojos rojos en el arquero una vez más. Sin embargo, cuando se levantó. Gracias. Gracias. Largas y delgadas espadas se clavaron en el suelo a su alrededor. Entonces, una canción resonó entre los aullidos del viento. Las llaves negras resonaron con ella. Una luz blanca rodeó a Jotan y lo hizo hacer una mueca de dolor. Casi parecía tener más efecto en él que cualquier herida mortal que hubiera recibido hasta el momento. Sin embargo, a diferencia de estas, el canto sagrado era simplemente un método de atadura. ¿De verdad pensaste que nos quedaríamos separados como buenos niños? Oriana saltó desde una roca flotante al mismo islote que el vampiro. Y tampoco estaba sola. Michael y Phaeton la seguían de cerca, aunque no podían saltar con tanta facilidad como ella. Sin embargo, los tres sabían que no debían acercarse demasiado. Y, de hecho, aunque estos sacramentos habían paralizado temporalmente su cuerpo, el rey de la tormenta no estaba del todo incapacitado. Ni siquiera necesitó una llamada o una señal de él. Se acumuló estática en el aire y un enorme rayo cayó desde las nubes de arriba. Al igual que las otras lanzas de luz que asolaban el paisaje, hizo vibrar el aire y obligó a los asaltantes a retroceder de un salto. El lugar donde se encontraba Jotan, y, en realidad, toda la isla, quedó pulverizado. Esto incluyó a las llaves negras que lo rodeaban. ¡Ja! De las cenizas y la destrucción emergió, corriendo hacia los tres que no podrían escapar de él. Retroceder. Michael y Oriana ya se estaban preparando para contraatacar, pero Phaeton se interpuso entre ellos y el vampiro. Sin embargo, aunque estaba levantando su espada como escudo con todo su poder, una vez que Jotan se elevó sobre él y blandió la suya, el auriga parecía una pared frágil.
No pudo absorber el impacto por completo y cayó de rodillas. Sin embargo, con el poco tiempo que tenía, sus compañeros se pusieron manos a la obra. Le lanzaron más llaves negras a Hottan, pero cada una tenía un sudario sagrado atado al mango. Este era otro intento de trampa de Oriana. El vampiro lo reconoció y se alejó. Faetón se puso de pie tambaleándose y lo miró a los ojos con la determinación de recibir otro golpe. Pero Hottan supo de inmediato que lo aplastarían a un lado fácilmente. La única razón por la que no puso a prueba esta observación fue porque estos tres no eran los únicos recién llegados. Sintió que se acercaba, pero solo tuvo tiempo de darse la vuelta y levantar la guardia. Al igual que antes, Kiryu se lanzó contra él a toda velocidad. Esta vez, Hottan se mantuvo firme, al menos durante el impacto inicial. Pero, como ya habían hecho una vez, rápidamente intercambiaron golpes devastadores. GH. Mientras tanto, Faetón los observaba a ambos mientras su visión se volvía borrosa. Sacudió la cabeza para recomponerse. Pero, sin importar lo que supiera, no podía unirse a la pelea. Mierda, mierda, mierda. Cuando intentó dar un paso, el golpe que había recibido de Hottan antes lo hizo vacilar y casi se cae de nuevo. Esto no debería afectarlo en absoluto. Pero eso era todo lo que podía hacer. Si al menos hubiera podido convocar su carro, habría podido reunir a aquellos que no podían valerse por sí mismos y mantenerlos a salvo. Pero tan pronto como la idea rozó su mente y trató de llamar a su noble fantasma, la presión se sintió como si estuviera aplastando su pecho. K. El duelo entre la diosa de la guerra y el rey de la tormenta no se inclinaba a favor de ninguno de los dos. La superioridad en habilidad estaba en manos de Kiryu, mientras que la inmortalidad y la fuerza de Hottan lo compensaban con creces. Ambos iban ganando terreno uno sobre el otro, solo por una fracción de segundo hasta que el otro tomó represalias. Sin embargo, al final, Hottan se puso deliberadamente a su alcance y dejó que lo atravesaran. Todo para poder asestarle una poderosa patada que atravesara sus defensas. El señor de la guerra invocó un escudo a toda prisa, pero el impacto resonó como un trueno. El escudo se hizo añicos y el sable salió volando. SHHH. Exclamación de cierre, pero el espadachín dorado no tuvo tiempo de decidir qué hacer a continuación, cuando su instinto se encendió. Lanzó flechas que venían de un lado. Una de ellas se clavó en su armadura, mientras que otra se clavó en el hueco de su codo. Los dardos provenían del grupo de Oriana. Odiseo estaba de pie junto a ellos con una sonrisa burlona. Esto se siente mejor. Cuando Michael finalmente le curó el brazo, disparó otra salva. Estás llegando al límite de tu estrategia. Aunque dijo esto, Hottan podía simplemente desviar sus flechas o ignorarlas por completo. La única razón por la que les prestó atención podría haber sido el instinto de un ser vivo profundamente grabado en su cuerpo. Sin embargo, no le serviría de mucho prestarle demasiada atención al arquero. Su oponente anterior ya estaba regresando con la intención de vengarse. Esta vez, Kiryu cargó contra él con el doble de impulso y violencia. Con tanta potencia, los catapultó a ambos a gran velocidad a través del cielo tormentoso. Mientras se acercaban al borde de la barrera del sonido, ella intentaba cortarlo en pedazos, mientras que Hottan no podía devolverle el golpe. Que cuchillos y espadas le cortaran la carne no le importaba mucho. Sin embargo, de repente sintió un pinchazo particularmente doloroso. Kiryu se dio cuenta de su debilidad y agarró una de las llaves negras de Oriana. No era lo suficientemente fuerte como para atravesar su armadura, por lo que se la clavó en la garganta. Una sensación abrasadora se extendió por su cuello, mucho más parecida a la que debería sentir un humano normal. En lugar de entrar en pánico por el dolor, solo amplificó la rabia que latía en su pecho. Hottan apretó los dientes, haciendo que las venas de su rostro se inflaran. Con un gruñido bestial, invocó un rayo que lo envolvió. Pero en lugar de liberarlo, lo dejó entrar en él y morar en sus extremidades. A una velocidad que Kiryu apenas pudo seguir, su puño se hundió en su estómago. Con sus garras firmemente clavadas en su carne, ella todavía no lo soltó y trató de decapitarlo con el Santísimo Sacramento. Hottan alteró abruptamente su curso en el aire y los hizo estrellarse con fuerza contra una isla flotante. Uno por uno, rompieron varias rocas en el aire y Kiryu recibió todo el peso. Pero no importaba cuántas veces su espalda fuera golpeada contra la piedra, se negaba a soltarlo. La electricidad conducida a través de sus armas ya debería haber entumecido sus manos, pero fue en vano. Date la vuelta y muere ya, gruñó. Pero la determinación de Hottan de salir de esto se hizo más fuerte cuanto más cerca estaba de separar su cabeza de sus hombros.
En ese momento, no estaba en un estado en el que pudiera notar la ironía de eso. Todavía no estaba al límite de su ingenio. Si ser herido por un santo sacramento era más peligroso para él, entonces estaría bien siempre y cuando fuera algo más lo que lo destruyera. Con eso en mente, traicionó su instinto de vida e hizo implosionar su propio cuerpo. Incluso el señor de la guerra puso los ojos en blanco cuando su carne y sus huesos fueron destrozados por su propia mano. Pero una vez que fue destruido y reformado, todo concepto de heridas fue borrado y él quedó libre de sus garras. Entonces, haciendo que el trueno corriera de nuevo por sus miembros, agarró su garganta y la apretó. Pero lejos de él la intención de arriesgarse a otra herida sagrada, la arrojó lejos a través del firmamento. Mientras desaparecía rápidamente hacia el otro lado del campo de batalla, el vampiro pudo dejar de volar. Su respiración era agitada y su cuerpo echaba humo. Era el resultado de galvanizar sus brazos y piernas. Le quemaba las entrañas. A pesar de eso, lo usó de nuevo y atravesó los cielos de su dominio. Nadie podía saber a quién apuntaría después. Mientras todo esto ocurría, Leo y Sris todavía estaban varados en medio del aire. El suelo bajo sus pies seguía paralizado, aunque todo lo demás estaba a merced de los vendavales. Asimismo, los rayos no parecían caer sobre ellos ni a su alrededor, lo que significaba que habían estado agazapados allí desde que se había desatado esta batalla. Pero eso no significaba que pudieran sentirse seguros. Lo que tenían no podía llamarse protección. Por el contrario, se sentía como estar de pie en medio de una llanura mientras la naturaleza se desataba a su alrededor. Y además, estaba la ansiedad de no saber qué estaba pasando. Leo miraba en todas direcciones intentando ver cómo les iba a sus amigos, pero lo único que podía encontrar eran islotes que volaban en todas direcciones, ocultos por esas nubes oscuras. La furia de los cielos no hacía más fácil distinguir entre un rayo perdido y el choque entre seres sobrenaturales. Tal como estaban las cosas, ni siquiera podía saber dónde estaba cada uno. ¿Estaban ganando? ¿O estaban sufriendo grandes bajas? Y en medio de todas esas dudas, también existía la comprensible preocupación de que el peligro pudiera aparecer en cualquier momento. Aunque solo estaban allí de pie, la estática le ponía los pelos de punta y la tensión en el aire hacía que su corazón latiera dolorosamente contra su pecho. Detrás de él, Sris también estaba escrutando el paisaje. El objeto de su curiosidad debía ser otra persona. De todos modos, no tuvo mucho éxito. Era imposible decir nada en esas condiciones. Sin embargo, era diferente si lo tenían delante de sus ojos. Me lo pido. Los oídos de Leo fueron alcanzados por un estruendo ensordecedor. Por un segundo, creyó que finalmente había sido alcanzado por un rayo. Pero no solo no hubo fulguración, sino que el trozo de puente tampoco quedó hecho añicos. Aunque no fuera un rayo, no había duda de que algo había golpeado su posición con el mismo impacto. Cuando sus ojos se posaron en el rey de la tormenta, Leo parpadeó. En un abrir y cerrar de ojos, Joktan apareció en medio de su grupo, escapando incluso a la atención de Galaad y Asurbanipal. En un instante, de repente se encontraba allí parado como si hubiera estado allí desde el principio. Y cuando esto sucedió, sus miradas se cruzaron. El joven mago vio la intención de Joktan en su mirada, así como el brillo de la espada que estaba a punto de blandirse contra ellos. Leo solo tuvo tiempo de levantar inconscientemente su brazo delante de Sris. Pero la espada nunca llegó. No había nada que detuviera su mano, pero el vampiro no terminó el movimiento que parecía inminente. En el lapso de 3 segundos, varias emociones se mezclaron en sus ojos. Un conflicto estaba sucediendo detrás de ellos, socavando la solemne fiereza que tenía tallada su cara. Solo haría falta un simple golpe, pero al final, Joktan apretó los dientes y se dio la vuelta. En lugar de atacar a los dos muchachos agazapados, volvió su espada contra la de Asurbanipal. Después de todo, pasados esos pocos segundos era imposible que su intrusión pasara desapercibida para los dos guardianes. Decir que Asurbanipal reaccionó con vehemencia sería quedarse corto. Atacó con tal acritud que Joktan casi cayó al suelo. Pero aunque al final logró contenerla, también tuvo que enfrentarse a Galaad. El caballero no hizo ninguna exhibición dramática de fuerza, por temor a destruir su plataforma o herir a sus dos maestros. Así, renunciando a su arma, agarró la cintura de Joktan por detrás. En medio de una lucha contra el arquero de blanco, el rey de la tormenta fue levantado con facilidad y luego arrojado al suelo, justo al borde del puente. Pero mientras estaba tendido en la hierba, Joktan fue capaz de lanzar una lanza de plasma al caballero. No era algo que pudiera detenerse con un escudo. Galaad no se movió ni un centímetro para que los que estaban detrás no resultaran heridos.
Aún así, la recibió sin pestañear y materializó su espada para detener el siguiente ataque de Hoktan. ¿Por qué?, murmuró Galahad. ¿Por qué tu corazón está en ese lugar? No lo entiendo. No hay otro lugar donde estar. La mía es una existencia que, para empezar, no pertenece a ningún lugar, gruñó el vampiro. Si no es en esta torre abandonada al tiempo, no tiene sentido levantar la mano. Incluso si eso convierte al mundo entero en tu enemigo. No es la primera vez. Una vez abrimos los brazos a la humanidad. Una vez ya fuimos rechazados. Esto no es nada. Esto es. Con una mueca que dejaba al descubierto sus colmillos, siguió cruzando espadas con el caballero. Leo lo observaba con la respiración contenida. Pero sintió un empujón detrás de él. Jris pasó por debajo de su brazo y gritó: «Señor Arco, espere». Impotencia, extendió su mano hacia el espadachín dorado. Pero sus palabras quedaron ahogadas por el sonido del metal al chocar y el gemido del viento. La cadena de Asurbanipal se arrastraba por el suelo, deslizándose hacia su presa. El vampiro no podía simplemente sacudirse esto. Para escapar de ello, se vio obligado a retroceder y volar hacia arriba. Saber, te confío la protección de mi maestro. La reina se acercó al borde con los ojos fijos en el rey de la tormenta. No se escapará. Esto tenía que suceder tarde o temprano. Utilizando los islotes que flotaban erráticamente, saltó y los persiguió. Ahora solo estaban Galahad, Leo y Jris en ese trozo de puente. Honestamente, aunque su enemigo se había ido tan repentinamente como había aparecido, todavía era la misma sensación de desconcierto que siguió a su partida. ¿Qué diablos estaba pasando? Jris cayó de rodillas, como si se hubiera quedado sin fuerzas. Sus labios se movían, pero Leo no podía oír lo que murmuraba. Sin embargo, al observar el rostro pálido y mortal del niño, era fácil adivinar el significado. En un momento como ese, cuando se desataba el infierno, esos sentimientos se perderían en la tormenta. Pero al mismo tiempo, esto al menos le dio a Leo una idea de lo que podía hacer. Saber. Golpeó la armadura de su sirviente para llamar su atención. Necesito tu ayuda. Asurbanipal efectivamente persiguió a Hoktan. Incluso antes de que pudiera alcanzarlo, sus hilos dorados lo acechaban a través de los cielos turbios. El rey de la tormenta sabía que no podía ignorarla y, de todos modos, no quería hacerlo. Se dio la vuelta y la electricidad se acumuló en la punta de su espada. Pero en ese mismo momento, fue tacleado y barrido hacia un costado. Tras recuperarse de la sorpresa, levantó su arma para desviar el segundo golpe de Brynhildr. El primero había perdido el equilibrio. Era una batalla perdida, pues la valquiria avanzaba hacia él con una voluntad inquebrantable. Cuando recuperó el paso y pudo contraatacar, Asurbanipal se unió a la refriega. Guardando su enorme arco, saltó sin dudarlo y lo atrapó con una pinza. El hecho de enfrentarse a dos espadas a la vez desde dos direcciones opuestas inclinó la balanza en su contra, sobre todo cuando estaban tan decididos a derribarlo. Sin embargo, no vaciló. Devolvió el golpe con una ferocidad que no era propia de alguien que se encontraba en una posición de superioridad. Pero pronto, dos espadas se unieron a muchas más. Kiryu cayó desde arriba y casi lo partió en dos. Ahora eran tres a su alrededor, aunque la diosa de la guerra logró luchar con la misma facilidad que si estuviera sola. Hoktan duplicó su ferocidad para igualarlos, pero no fue una cuestión tan sencilla. Aunque blandió un rayo para quemarlos, se sintió abrumado y no pudo simplemente darles la vuelta a la situación. Como si eso no fuera suficiente, de repente escuchó un silbido antes de que una flecha se clavara en su hombro. Puede que sea una táctica imprudente y peligrosa. Con esto, el resto de nosotros estamos a merced de nuestros caprichos. Incluso Odiseo había cruzado el caótico campo de batalla para unirse a ellos. Por otra parte, si mi idea es correcta, podría resultar ser el método más seguro después de todo. Uno a uno, los intrusos que había separado al principio se fueron uniendo. Aunque no eran todos, ahora era casi imposible contraatacar. No pasaba un segundo en el que Hoktan no sufriera una lesión, mientras que sus ataques fallaban por completo o se topaban con una dura resistencia. Estaba perdiendo la concentración, sin posibilidad de recuperar la compostura. Aunque hacía rugir truenos y llovía, esta batalla no se estaba equilibrando. Flechas como torbellinos le atravesaron el pecho. Una lanza le atravesó los brazos. Un sacramento convertido en espada le atravesó el estómago. Una cadena enrollada alrededor de su pierna para infundirle miedo. No podía seguir el ritmo. El instinto de los días en que luchaba como una bestia le decía que tuviera miedo.
Pero ese no era el sentimiento que brotaba en su interior. Su corazón era un sol abrasador. No podía caer allí. Aún no aceptaba la mano que la muerte le ofrecía. Sencillamente no podía. Tal vez por eso se había obstinado tanto tiempo. Dominor, un punto apareció sobre él, como un agujero en la realidad. Comenzó a absorber todo lo que había a su alrededor. Los sirvientes se retiraron para salir de su alcance. Prolapsio. El agujero negro se derrumbó sobre sí mismo y envió una onda expansiva masiva que recorrió los cielos. Esto hizo que sus oponentes se vieran obligados a retirarse. Con un respiro concedido por fin, el vampiro no pensó en recuperar el aliento. Por el contrario, apuntó su espada hacia el cielo, y el cielo nublado se llenó de calor. Llamas, plasma y luz se reunieron sobre él y se fusionaron en una amalgama creciente de destrucción ardiente. Como si hubiera nacido un nuevo sol, la oscuridad de las nubes de tormenta se disolvió. Las rocas sueltas cercanas fueron arrastradas y se convirtieron en piedra fundida. El tamaño y el alcance de la explosión fueron tales que quemaría la mayor parte del campo de batalla cuando la desatara. El aire temblaba. El viento ya no soplaba. Un silencio austero cayó sobre su mundo como una espesa niebla. A lo lejos podía ver a sus enemigos. Los desafiantes a quienes tenía que derrotar. Se necesitaría al menos esto para matarlos. No importaba que, esto era lo que tenía que hacer, señor Arco. En medio de ese silencio ensordecedor en el que solo persistía el chisporroteo de la devastación fundida, resonó una pequeña voz. No pensó que lo oiría. En un momento en que sus enemigos deberían estar huyendo o preparándose para el combate, una figura saltaba de roca en roca hacia el rey de la tormenta. Su armadura reflejaba el resplandor anaranjado del fuego de Joktan. Galaad sostenía a Leo y a Xris bajo cada brazo. A pesar del peligro inminente, se acercaba a Joktan sin espada ni escudo. El vampiro solo tardaría un segundo en quemar todo el lugar. El caballero ignoró obedientemente ese hecho y finalmente llegó a la misma isla que él. Después de dejar a sus dos pasajeros, el niño corrió hacia Joktan más rápido de lo que Leo podía seguirlo. Maestro. Su extraño comportamiento también fue notado por los demás sirvientes y maestros que se encontraban alrededor del campo de batalla. El grito de Asurbanipal se podía escuchar claramente incluso desde allí. Sin embargo, ella estaba lejos de la mente de Xris. El chico caminó hasta que estuvo a media docena de metros de Joktan. Sus compañeros estaban justo detrás de él, los tres de pie debajo de esta masa ardiente que podría derretirlos si se acercaban demasiado. Leo mentiría si dijera que no miraba hacia arriba nervioso de vez en cuando. Pero había confiado su seguridad a Galaad, así que todo debería estar bien. El rey de la tormenta los miraba sombríamente. No parecía estar esperando una explicación de ellos. En cambio, les dirigía una mirada de desaprobación y cautela. Desde el aire que lo rodeaba, no parecía seguro estar allí ni acercarse. Sin embargo, todavía no bajaba su espada, lo que significaba que, en efecto, estaba eligiendo esperar. Todas las miradas se posaron en Xris, quien estaba más cerca del vampiro. De todos ellos, él era el que más quería hablar con él. Esa era la razón por la que habían venido allí. Ese señor Arco, tartamudeó. Mi nombre es Joktan, retumbó la voz del vampiro. Sabrance Arco no sabía quién era. Sabía muy poco. Entonces, ¿ahora te acuerdas? ¿Tu vida y tu familia? Eso es genial, respondió el chico, algo intimidado. Pero, Sabrance Arco, sigues siendo tú, ¿verdad? ¿Y a ti qué te importa? Le enseñó los colmillos. No deberías estar aquí. Deberías haberte quedado lejos. Lejos de este lugar, lejos de todo esto. Tal vez, pero, ¿sabes? Pensé que el arca era mi hogar, y también era el tuyo. Y dijiste, que si era tu hogar, nos cuidarías, ¿verdad? Señor, quería preguntarle algo. Sus pequeñas manos agarraban el borde de su camisa. Sus hombros temblaban, pero no de miedo. Dijeron, que esto es culpa suya. Que usted y el señor Pedilefei, ese sois los que destruyeron el arca, y están tratando de lastimar a todos, ¿es cierto? ¿No me ves aquí de pie, niño? Joktan apretó el puño. ¿No me viste pelear contigo? Deberías entenderlo sin necesidad de hacer preguntas. Mi destino está ligado a esta torre. Incluso sin tener nada que ver con estos acontecimientos, mi deber no podría ser más claro. Soy tu enemigo. Yo. Su voz también empezó a temblar. No les creí, les dije que estaban equivocados. Pero tenían razón. Para vosotros, los que desafiáis a la torre, yo soy un muro que no podréis atravesar. Debo permanecer aquí como centinela. Y como no daréis marcha atrás, debéis morir. Y todavía no lo creo.
Gritó Zris de repente. En un instante, su vacilación dejó paso al desafío. En contraste, la firmeza de Hottan se disipó en un instante, tan sorprendido estaba de que este niño pudiera responder. Sigo pensando que no eres una mala persona, señor Arco. Miró fijamente a los ojos del vampiro, con un ceño fruncido de convicción adornando su rostro. Lo que me dijiste ese día sobre protegernos, no lo creeré. Incluso si recuerdas tu vida anterior, eso no cambia quién eres, ¿verdad? Sigues hablando de lo que tienes que hacer, pero eso no es lo que quieres, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué? 2 rayas húmedas le corrían por las mejillas, aunque su mirada rebosaba de coraje. Era tan pequeño e insignificante en ese campo de batalla donde la gente luchaba por el destino del mundo, pero en ese preciso momento parecía un objeto inamovible. La boca de Hottan estaba entreabierta, lista para una respuesta que no llegó. Estoy de acuerdo con él. Leo dio un paso adelante y se paró al lado de Zris. Me tomó un momento darme cuenta, ya que no vi cómo te veías en ese entonces. Pero eres tú a quien conocí dentro del arca, ¿no? Incluso si no soy un maestro del blanco, también me ayudaste. No tenías ninguna razón para hacerlo, ni siquiera sabías quién era yo. En lugar de atacarme como a un enemigo, me ayudaste. No porque tuvieras que hacerlo, sino porque podías. ¿Es eso cierto? Zris lo miró. Sí, asintió Leo con una sonrisa. Aunque estaba en tan mal estado como yo, me creyó y me mostró el camino. Por eso, Hottan, sabranzeo como prefieras, no creo que quieras hacernos daño. Y no creo que seas del tipo que defiende una torre de la perdición que nos va a aniquilar. En aquel entonces, me dijiste que no eras nadie. Así que ahora que lo recuerdas, ¿está bien que me preocupe por ti? Basta. Todos los músculos del rostro de Hottan se contrajeron. Me preguntas qué quiero, pero lo que quiero es imposible. Y presumes saber quién debería ser. No sabes nada de mí. No sabes nada de lo que he hecho, nada de lo que no pude hacer. Ya he fracasado en proteger esta torre una vez. Y después de haberla encontrado de nuevo, ¿debo abandonarla una segunda vez? Mis manos ya están vacías. Están cubiertas solo por la sangre desperdiciada para mantenerme con vida. Mi sueño está empañado. Mi familia está maldita. Si mi vida ha de ser una broma divina, entonces déjame al menos soportar lo que he perdido. No sabes nada. Reafirmando el agarre de su espada mientras la sostenía en alto, el rey de la tormenta ahora estaba a punto de blandirla hacia abajo. Finalmente desataría el poder que se había estado acumulando durante todo este tiempo. Leo se estremeció y miró hacia arriba con incertidumbre. Galaad también captó la señal. Tenía el escudo en sus manos y estaba listo para desplegar su noble fantasma. Detrás de ellos, Asurbanipal no se había quedado de brazos cruzados. Mientras Leo y Zris hablaban con Hottan, la reina se había abierto paso entre las islas volando como asteroides. Y justo ahora, por fin había llegado a su posición. Pero todavía era demasiado tarde para llegar hasta su maestro. Los demás maestros y sirvientes que se encontraban a lo lejos también debieron haber tenido su parte justa de reacciones. En cualquier caso, el infierno que se arremolinaba sobre Hottan aumentó de tamaño y se expandió, y su resplandor llegó hasta los confines más lejanos de este cielo falso. La temperatura subía a cada segundo, lo que hizo que Leo temiera que su ropa se incendiara antes que él. La espada del rey de la tormenta estaba cayendo. Pero yo quiero saber. En medio de todo esto, la voz de Zris volvió a resonar. Cerrando los ojos, gritó a todo pulmón. Si necesita que alguien lo escuche, señor Arco, me gustaría conocer su historia. Aunque me lleve mucho tiempo y aunque piense que no la entenderé. Pero no quiero pelear con usted. Como para cortar este mundo por la mitad, la espada dibujó un semicírculo, y luego cayó al suelo. Poco a poco, el resplandor y la luz se atenuaron. Todas esas llamas y relámpagos, laboriosamente reunidos para ser liberados, perdieron su ardor. El fuego de Hottan se enfrió hasta que todo lo que quedó fue una roca seca y oscura que apenas estaba tibia. Las nubes oscuras que cubrían el campo de batalla desaparecieron y la luz del sol volvió a filtrarse. Los numerosos trozos de tierra que se habían desviado sin rumbo se detuvieron suavemente. Nada se movía y la altura de la torre volvió a estar dominada por el silencio. Así que mi ira ya se agotó. El señor de este reino estaba allí de pie, con la mirada fija en sus manos. Está más allá de mi alcance, después de todo. Todo el espíritu y el fervor con los que había luchado habían abandonado su cuerpo. Perdóname, hermano, esto es todo lo que soy. No puedo reunir más voluntad, incluso después de haber decidido luchar a tu lado.
¿Por qué? Señor, ¿está bien? Dijo el niño, aparentemente inseguro de si estaba bien acercarse a él de esa manera. Entonces, se dio cuenta. ¿Está llorando? Tuvimos un sueño, una vez. Un ideal compartido por todos. Era hermoso, murmuró el vampiro. Fue imperdonable. Darle esperanza a esa gente, guiarlos hacia un futuro mejor. Nuestra causa era justa. Sin embargo, solo fuimos recompensados con miseria, todos nosotros. Ahora que las cosas finalmente se habían calmado, los maestros y los sirvientes dispersos por el aire podían llegar hasta aquí sin peligro. En poco tiempo, su grupo estaba completo nuevamente después de haber sido dividido tan brutalmente. Y, por supuesto, a los 3 tontos imprudentes les esperaban consecuencias. Saber, recuérdame que nunca te confíe nada de valor. Asurbanipal se dirigió al caballero con un tono gélido. ¿Por qué? Galad ladeó la cabeza confundido. No está herido. No es algo que se pueda decir después de haberlo llevado tan cerca del peligro. Su voz autoritaria no dejaba lugar a discusión. Pasando junto a Galad, se acercó a su maestro. En cuanto a ti. Sris se sobresaltó. Puedes estar seguro de que encontraré un castigo apropiado. Pero, ya lo resolvimos todo, toda su bravuconería se había ido, dejándolo inquieto frente a su sirviente. Y no fue el único que se vio en apuros. Antes de darse cuenta, Leo sintió que alguien le agarraba la oreja y le tiraba de ella. Guay. Entonces, ¿crees que puedes lanzarte al peligro frente a mí, jovencito? Michael alzó una ceja. El hecho de que tus tendencias temerarias sean de conocimiento público no significa que tengas que mostrarlas. Oye, el riesgo que tomé fue calculado. Ah, ¿sí? ¿También calculaste mi ira, sobrino tonto? Contaba con que lo entendieras, guay. Lo interrumpieron cuando alguien empezó a tirarle de la otra oreja. Atsuyo le estaba lanzando una mirada de serpiente. ¿Por qué? Odio eso de ti, gruñó. Te dije que te cuidaría las espaldas, ¿recuerdas? Ya estás medio muerto, así que deja de intentar convertirte en un muerto total. El único que se salvó fue Galad, que simplemente se quedó allí de pie sin saber si debía sacrificarse por su maestro. Ignorando estas amargas reuniones, Oriana se interpuso entre el grupo y se situó al frente. ¿Puedes dejar de chillar un momento? Además, esos dos hicieron un buen trabajo. ¿Y si les pasara algo? Michael y Asurbanipal cruzaron los brazos al unísono. Entonces habrían muerto siendo útiles. Y lo que es más importante, hay un asunto que debemos resolver aquí. El ejecutor miró al vampiro que les había dado la espalda. Ya que dejaste de intentar asesinarnos, ¿puedo asumir que cambiaste de opinión? Señor Arco, ¿no quiere venir con nosotros? Suplicó Sris. Si va a luchar con nosotros, entonces. No haré tal cosa. La voz cansada de Jotan todavía tenía algo de fuerza. Porque soy un señor de Babel. Sigo siendo tu enemigo, pero... mi destino está en esta torre. Eso es un hecho que nunca cambiará. Sacudió la cabeza. Sin mirar atrás, comenzó a caminar, pisando el aire vacío. Puede que no tenga la convicción de matarte, pero no necesito luchar para mantenerte aquí. Sin mi permiso, no es posible abandonar mi reino. Aquí, al menos, puedo protegerte de una muerte sin sentido. No pasa nada si no nos ayudas, respondió Oriana con total naturalidad. Pero, al menos, creo que nos debes la verdad. Necesitamos saber qué es lo que realmente está sucediendo a nuestro alrededor, no solo palabras grandilocuentes como señor de Babel y torre. Jotan se detuvo. Pasó un momento en el que él se mantuvo solo, todavía de espaldas. Finalmente, después de mirarlos por encima del hombro, volvió sus cansados ojos hacia el cielo, hacia el sol inalcanzable. ¿Escucharás un cuento?